de la parte legal de esta ley 508 o 508. Y me acompaña para eso el abogado Elvis Valdés. Elvis, gracias por estar conmigo. Bienvenido a KW Continente y Next Noticias. Muchos hablan, Elvis, de que esta ley podría ser inconstitucional. Desde su punto de vista jurídico, ¿sería correcto? Bienvenido. Muy buenos días, José Luis, y a toda la audiencia que sintoniza este canal y la radio. Sí, definitivamente este es un anteproyecto que nace por parte de la Asamblea de Diputados y una vez es prohijado y continúa con lo que son los trámites del mismo, llega a constituirse proyecto de ley, que es el denominado 508, que establece el porcentaje de los descuentos a las escuelas y universidades particulares si la modalidad es enseñanza virtual, semipresencial y presencial. Definitivamente, cuando los diputados de la Asamblea establecen un anteproyecto que luego es pasado a proyecto para que el Ejecutivo lo sancione o lo vete, él busca más que todo que el espíritu de la ley esté constituido en el beneficio de los asociados. La pregunta es si es constitucional o no es constitucional. Recordemos que siempre nuestra Constitución Política de la República de Panamá establece unos preceptos de garantías y derechos establecidos para los asociados. En este proyecto ya de ley, el 508, consideramos o presumimos que el espíritu de la ley con la que inició no es del todo negativo, porque por supuesto estamos ante un momento de la historia que ha venido a hacer cambios producto de la pandemia denominada COVID-19, que ha trastocado en la mayoría de las familias del planeta Tierra. Entre estas, el tema de la educación. Aquí en Panamá el tema de la educación es regulado por el Ministerio de Educación y muchas de las leyes o de los decretos están amparados por ellos mismos o por la Asamblea. Tenemos que saber que la educación, si bien es cierto, es un derecho que es inalienable, intransferible e inmutable que le corresponden a los asociados de un Estado, y en este caso vamos a hablar de los menores de edad cuyos padres son los representantes de los mismos. Sin embargo, la Constitución Política en el artículo 91 establece o abre el compás para definir lo que es la educación en Panamá y cómo es regulada a través de el ente gubernamental o la esfera oficial o pública y la parte privada, que es el artículo 94. Sí consideramos que habría que darle un poco más de pulido o desarrollar un poco más este proyecto de ley, ya que se realizó de una manera muy general, encasillando a la mayoría de los centros educativos privados de acuerdo al porcentaje que establece el estudiante y asimismo el descuento. Prácticamente te menciona como que el primer artículo te habla de que una vez se ha presentado el contrato, el centro educativo deberá presentar los costos en el documento donde hayan tanta Una cantidad de comparación, estudiantes, ¿no? cuánto es el porcentaje que le corresponde y hacen un glosario. ¿Perdón? Una comparación de los precios también es parte de lo que se está exigiendo, es decir, Está cuánto se cobra de manera presencial y cuánto es de manera virtual para que el padre de familia conozca realmente cuánto es el porcentaje. Sin embargo, Elvis, esta ley dice que esta medida debe ser aplicada hasta que el Estado salga del estado de emergencia, valga la redundancia en los que nos encontramos. Pero si volvemos a unas clases presenciales o semipresenciales, el Estado puede seguir en emergencia. Entonces, ¿cómo se aplicaría aquí? ¿Cómo se leería estos términos? correcto, correcto, sí. La ley te habla de que mientras dure el estado de emergencia, pero como no sabemos realmente hasta cuándo va a ser este estado de emergencia producto de que es algo nuevo o algo que todavía los científicos están en un momento de ensayo y error con el tema del virus, no sabemos realmente hasta cuándo va a durar esto.
Lo que sí es un poco preocupante es que la Asamblea de Diputados entra a dirimir un tema que es competencia o que ya tiene sus instancias definidas. Porque, por ejemplo, si un padre de familia considera que un contrato con el centro educativo que hace el esfuerzo para poder mandar a su hijo a una educación privada, considera que no le es viable. Para eso existen instituciones, tanto en la esfera administrativa como en la vía judicial, para poder declarar que un contrato tenga una cláusula abusiva en el mismo, tal y cual lo es la institución de Acodeco, que muchas veces es la que entra como interviniente entre esos contratos del consumidor panameño y determina a través de la vía civil si hay una cláusula que es abusiva o una cláusula que pone en indefensión al padre de familia en ese contrato que suscribe con el centro educativo. El artículo 3 de esta ley te coloca un porcentaje de la cantidad de estudiantes en las cuales se les va a colocar un descuento. Ejemplo, de 1.100 estudiantes te habla de un descuento del 35%, de 400 estudiantes te habla de un 35% de enseñanza virtual, presencial, semipresencial. O sea, ya vemos de salida que la misma norma o el mismo artículo de este proyecto de ley te establece la tabla. Sin embargo, y lo tengo que decir, nosotros somos asesores de un centro educativo privado muy prestigioso en la República de Panamá, del cual mantiene la cantidad de unos estudiantes de alrededor de 681 estudiantes anuales, del cual los gastos generales de este centro educativo es $1.217.700 Es decir, anuales, que ese que en la colegio debería de planilla está aplicar, estipulado en sí, 674.000. es decir, que ese colegio debería Correcto, aplicar correcto, el porque entra en la 25%. categoría. Correcto, el 25%. Entonces, ¿qué sucede? Al momento en que se estableció esta ley, no se solicitó a través de, que era lo que se estaba leyendo en el proyecto 508, que se había consensuado con la mayoría de los centros educativos de las regiones, cuando en realidad nunca ha sido así, ya que lo que hacen es generalizar de una manera donde, de acuerdo a la cantidad o a la población estudiantil, te lo coloca. Entonces, para una institución o para un centro educativo, por ejemplo, como el que les acabo de mencionar, donde tienen una planilla por $674.000 y una cuenta por cobrar hasta la actualidad de $194.000, de las cuales algunos padres, producto del estado de emergencia declarado por la pandemia COVID-19, han quedado sin trabajo. Sin embargo, merma en lo que es el presupuesto o las finanzas del centro educativo. Aunado a esto, incorporar esta ley, que es un arreglo que deben llegar los padres y establecer un documento legal donde se lleve a invocar, por decirlo, la parte civil a través de un documento negociable que suscriban las partes, es lo que nosotros consideramos que es lo más correcto, porque no se está hablando de que al padre de familia no se le va, o al menor mucho menos se le va a negar el derecho a la educación o no se le va a colaborar al padre. Sin embargo, sí somos de la tesis que debería ser un poco más pulible este proyecto de ley, ya que te generaliza a la mayoría de los centros educativos dependiendo a la cantidad de estudiantes que hay en el plantel. Pero abogado, muchos dicen, en estos momentos las escuelas no están gastando luz, perdón, no están gastando en otras utilerías como papeles, tintas, no le están dando mantenimiento a los aire acondicionados porque no se están utilizando, que deberían darse igual aunque no se utilice. No se están utilizando los laboratorios, no están utilizando el seguro. O sea, una serie de cosas que se están ahorrando es lo que mencionan algunos de los padres de familia que hemos entrevistado acá. Sí, correcto. Es por esto que nosotros somos de la tesis que el padre de familia debe tener un acercamiento con la institución para que para que el centro educativo
sea el que llegue a un consenso con el padre de familia de acuerdo a los rubros que está recibiendo ese estudiante. Recordemos que si bien es cierto, no hay ciertos rubros dentro del contrato de trabajo, dentro del contrato que suscribe el padre con el menor, con el centro educativo, que no se están dando como laboratorios, como centros recreacionales, como las piscinas y todo esto. Sin embargo, tienen que darle mantenimiento y muchos de ellos mantienen una planilla un poco elevada. Por ejemplo, el caso de nosotros, tenemos una planilla anualmente de más de $500,000. Entonces, haciendo un estudio y sumando cuánto equivale todo lo que se hace o todo lo que el padre de familia invierte en la educación de su hijo, vemos que son costos elevados. Puede que nuestro centro educativo, de la cual nosotros le damos asesoría, por el momento tenga hasta cierto tiempo un recurso limitado porque posee un músculo financiero. Pero ¿qué pasa con la mayoría de estos centros educativos que están iniciando o que tienen una población mucho menor, que si bien es cierto, no lo están muchos de ellos como los laboratorios y demás utilizando, pero de igual manera tienen que pagarle al docente, ya que no se le puede ni desmejorar su calidad de trabajo o no se le puede desmejorar su salario? Es por esto que sí es recomendable que el padre de familia llegue a un entendimiento con el centro educativo o que este proyecto de ley sea un poco más pulible para que no quede generalizado en todos los centros educativos de la República de Panamá. Porque también dicen los padres, me sube la luz porque tengo que utilizar más tiempo la computadora, tengo que pagar un mejor internet, que aunque usted pague un mejor internet para tener el wifi conectado, si el docente no tiene un buen internet tampoco es por el gusto. Correcto. Sí, definitivamente la Constitución también te habla de normas que protegen a los asociados en cuanto aquí a la educación. Sí, el Estado debe ser garante de brindarle a todos los asociados, y más ahora con este tema de la pandemia, una ayuda o un beneficio en la cual la mayoría de nosotros como asociados del mismo nos mantenemos. Sin embargo, debe ser algo equiparado. Si nosotros hemos percibido que a partir de este estado de emergencia declarado por la pandemia COVID-19, muchas de las leyes, por no decirlas todas, porque muchas han contribuido o han servido como paliativo ante esta situación en la que estamos pasando, pero sí hemos observado de manera muy notable que cuando se establece un anteproyecto que ya pasa a proyecto, sí se le carga a la empresa privada para que sea la que sufrague con la mayoría de los gastos que tienen los asociados del Estado. Entonces, la Constitución la Constitución Política de la República de Panamá establece que no hay fueros ni privilegios para ninguna de las partes, que es el artículo 19. Por ende, sí consideramos que no es oportuno que la mayoría de estas leyes, a través ya sea de los decretos del órgano ejecutivo o la Asamblea de Diputados, recarguen a la empresa privada en la República de Panamá, que muchas veces es la que sostiene una economía en un porcentaje más elevado, a subsidios o ayudas de repente que ponen en peligro la situación financiera o la seguridad jurídica del Estado panameño. Bien, Elvis Valdés, abogado, hablando sobre la legalidad de esta ley 508, que ha generado muchas reacciones y una brecha entre padres y dueños de escuelas y universidades particulares, donde en el medio están los estudiantes y lo que se debería discutir, tener una mejor y buena educación igual para todos los estudiantes de nuestro país, que debería ser el tema principal más que el tema del dinero. Gracias, Elvis Valdés, por estar conmigo esta mañana.